Santiago Rico Alcaraz y a Juan Carlos Abad Almendros. Son dos buenos amigos, pero no por ello son personas de mucho nivel en lo que es el mundo del conocimiento de la fitoterapia, el mundo de las plantas. Para la asamblea es un reto entrar en este tema en Novelda, que es un sitio donde hay especialistas en lo que es el mundo de la infusión, pues muy interesantes y muy importantes, pero bueno, en este momento hemos traído creo que a dos personalidades importantísimas en este tema. Como he dicho, Santiago Rico es farmacéutico por la Universidad Politécnica de Valencia. Además ha estudiado ciencia y ingeniería de alimentos, y trabaja como director de calidad en la empresa Martínez y Cantó de Novelda, que es pues, una primera productora nacional de infusiones, y es una persona que está cada día continuamente con las infusiones y tiene mucho conocimiento del tema. A mi izquierda, pues Juan Carlos Abad Almendros, que es médico, es doctor, es licenciado en medicina y cirugía. Además, es el jefe de medicina interna del Hospital Universitario de la Moncloa, en Madrid. Además, ha sido también el jefe de urgencias de medicina interna en el mismo hospital. Y evidentemente es una persona que se ha enfrentado a situaciones pues, que han sido pues, relacionadas o no con las plantas, pero situaciones de gravedad en los pacientes que ha tenido que solucionar, y eso le da pues, mucho conocimiento a la hora de interpelar lo que es la reacción de las plantas con lo que son la medicación y lo que son los tratamientos. Sí que deciros que hasta ahora los conferenciantes que han venido hemos tenido la suerte que se convirtieran en amigos nuestros. Esta vez invertimos la ecuación y son amigos nuestros los que vienen a dar la conferencia, así que espero que les guste y que sea interesante para todos ustedes escuchar. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, no, dejo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a esta charla. A mí, cuando Vicente me dijo de dar esta charla, dije, bueno, esto es un tema un poco demasiado amplio, que tenía que resumir en una charla bastante, digamos, es un tema que ocuparía meses, digamos, y hay que hacerlo en una hora, entre Juan Carlos y yo. Entonces, yo voy a procurar hablar de las plantas más usuales, sobre todo en el mercado de la bolsa filtro de infusión, que es en el que yo trabajo y en el que Juan Carlos nos ayuda en algunas ocasiones. Las plantas medicinales, sus orígenes, usos y seguridad. Voy a tratar varios temas. En principio hablaremos un poquito de los orígenes de la fitoterapia y luego algunas definiciones generales importantes para que tengamos claro, el público en general, que tenga claro en qué se diferencia una planta medicinal, una droga vegetal y un principio activo, porque según esas definiciones el uso va a ser distinto. Puede ser un uso de la planta medicinal para infusión, puede ser un principio activo para un medicamento y puede ser una cápsula que se usa polvo de planta, ¿no? Luego veremos unas referencias, digamos, que podemos acudir a ellas para encontrar monografías, donde encontraremos la seguridad y la eficacia de las plantas y la composición y otros aspectos, interacciones que pueden haber con medicamentos, efectos secundarios, etc. Luego vamos a ver los principales principios activos, que lo haremos de una manera un poquito rápida, porque a continuación ya veremos las infusiones funcionales principales especies vegetales, es decir, las principales que se usan en el mercado español.
Hay otros países donde usan otras especies vegetales, incluso más amplios, como es el mercado francés. En España el mercado es más un poquito sota caballo rey. Luego veremos infusiones funcionales de otras especies utilizadas que se utilizan también en bolsa filtro, pero en menos proporción, menos cantidad. Son productos más específicos, son mezclas de plantas más específicas para unas determinadas funcionalidades. Luego, como curiosidad, también veremos las especies prohibidas por razón de su toxicidad, porque hay, si no recuerdo mal, 297 o 197, unas 200 a 300 plantas prohibidas porque son tóxicas. Sí que es cierto que esas plantas sirven para extraer, muchas de ellas, principios activos que se utilizan en medicamentos. No se pueden utilizar, están prohibidas para la venta al público por su toxicidad, pero sí que las empresas farmacéuticas sí que extraen de muchas de ellas principios activos. Luego veremos también la fabricación de infusiones para su comercialización, más o menos como es el proceso productivo de las fábricas, pues para hacer infusiones, sobre todo en bolsa filtro. Y luego Juan Carlos nos hablará de las infusiones ya en un aspecto digamos, encarado al consumidor, a la información que hay en Google, por ejemplo, y el médico. De eso nos hablará Juan Carlos también durante la segunda parte de la charla. En principio, los orígenes de la fitoterapia, os podéis imaginar, las plantas siempre se han usado desde la prehistoria, aunque no hay nada, por supuesto, no nos ha llegado nada de eso hasta nuestros días, porque nadie escribía libros ni nos dejaba rastro de ello, pero sí que en la prehistoria se utilizaban. Muestra de ellos, por ejemplo, tribus amazónicas que usan principios activos, pues por ejemplo, para cazar, como es el curare, que envenena las flechas para inmovilizar a sus piezas. Después de la prehistoria ya sí que nos llega hasta nuestros días algunas cosas de los sumerios y de Mesopotamia, que por medio de las tablillas, que eran una especie, las hacían con arcilla, y sí que nos ha llegado alguna cosa. Y sobre todo también en aquella época de Egipto, de los papiros. Todo esto pues también fue fraguando y fue, digamos, pasó a Grecia, todo este conocimiento, parte de ese conocimiento, y en Grecia ya están los que se llaman las escuelas médicas, sobre todo la de Gnido y la de Kos, que fueron las más importantes. De hecho, Hipócrates de Kos, a partir de Hipócrates salió la colección hipocrática, el Corpus Hippocraticum, que si no recuerdo mal son un compendio de 50 escritos, 50 publicaciones sobre plantas, no solo sobre plantas, en aquellos tiempos utilizaban de medicamento las plantas, los animales, medicamentos de origen animal, de origen mineral, todo lo que encontraban en la naturaleza prácticamente lo podían usar. A continuación, pues los herederos de todo este conocimiento fue Roma, donde los principales personajes en este sentido fueron Dioscórides, Galeno de Pérgamo y Plinio el Viejo, que dejaron también, Dioscórides dejó escrito la Materia Médica, que es un compendio de 5 partes, 2 de ellas, me parece recordar, eran de plantas sobre especies vegetales, otra sobre animales, minerales, etc. Galeno de Pérgamo, que también hizo diversas obras médicas, y Plinio el Viejo, que publicó lo que es la Historia Natural. Luego me parece interesante nombrar, por ejemplo, en España, lo que fue el Islam, al-Ándalus, que también estaban bastante avanzados, digamos, en el uso de las plantas. Por ejemplo, Ibn al-Baitar, que hizo un libro recopilatorio de medicinas y productos alimenticios simples. Realmente los árabes pues tenían mucho conocimiento en muchas cosas, y también en plantas. Luego ya después, en la Edad Media, Renacimiento, Barroco, me voy a parar ya en la época de la Ilustración, precisamente la época de Jorge Juan, donde surgió la figura de Linneo. Linneo fue el primero, digamos, el que inventó, entre comillas, el sistema binario de denominación de las plantas. Es decir, las plantas las denominaba por género y especie. Por ejemplo, la manzanilla
pues Camomilla recutita. Camomilla era la especie, era el género y recutita la especie. Entonces, creo que esto puede ser lo más interesante, que he hecho un repaso rápido a la historia y os podéis hacer una idea más o menos de cuál ha sido la evolución, pero bueno, las plantas siempre se han utilizado. Aquí llegamos. Luego quería daros unas definiciones que parecen muy simples, pero hay que tenerlas en la cabeza. Planta medicinal es la especie vegetal con sustancias con actividad terapéutica. La planta medicinal puede ser la menta piperita, por ejemplo, una planta. La droga vegetal es la parte utilizada. Según la planta, se utiliza la raíz, las hojas, los frutos o la planta entera con actividad terapéutica. Es decir, por ejemplo, en la menta, pues ¿qué se usa? Las hojas. Las hojas en el anís verde, ¿qué se usa? El fruto, ¿no? Eso sería la droga, que es realmente lo que utilizamos en las infusiones bolsafiltro, la droga cortada. No se usa la planta entera porque no cabría dentro de la bolsita, lógicamente, y se utiliza la droga vegetal, que es la parte con actividad terapéutica cortada y preparada para infusión. Y además, muy importante, que cortada, el contacto con el agua caliente es mayor a la hora de hacer la infusión, y cuanto más contacto hay del agua con la planta, mejor, porque más efectiva es la extracción de los principios activos. Principios activos, luego vendría que es la sustancia responsable de la acción terapéutica. Los principios activos, claro, son los que se utilizan ya realmente, digamos, la química, lo que se utiliza en los medicamentos, el principio activo que se extrae de la planta. No sé, ¿por qué? Porque en los medicamentos ya tiene que estar lo que es el principio activo valorado. Es decir, tenemos que saber en un comprimido cuántos miligramos hay de un determinado principio activo, cosa que no ocurre en las drogas vegetales. Las drogas vegetales, te tomas la infusión, pero no sabes qué cantidad tampoco te está llegando. Para las infusiones utilizamos principalmente, como os he dicho, las drogas vegetales troceadas y en menor medida los extractos. Las drogas vegetales pulverizadas se utilizan principalmente para cápsulas, también están, en vez de hacer la planta cortada, se hace pulverizada y se pueden hacer cápsulas y incluso en esas cápsulas se pueden poner extractos valorados también y se toman directamente y no en infusión. Y los principios activos purificados se utilizan para medicamentos, por eso quería distinguir estas cosas que parecen muy obvias pero que son importantes. Nosotros lo que hacemos son infusiones, que sabéis que es una infusión. Una infusión es una bebida obtenida a partir de las plantas medicinales, según si son hojas, raíces, flores, con agua hirviendo. Le echas el agua hirviendo, he puesto 90-100 grados, porque por ejemplo en los tés se dice que bueno, el té verde hay que ponerle 90 grados, 95, no 100. Y se las deja reposar durante un tiempo determinado, según las plantas, serían 3, 5, 8, 10 minutos. Eso ya depende de la planta y del gusto del consumidor. Hoy día incluso hay infusiones que se hacen en agua fría. Son las infusiones frías, no sé si las habéis visto en el mercado, que se utilizan incluso aromas, granulados aromáticos, que se disuelven en agua fría, porque normalmente los granulados aromáticos necesitan el agua caliente para disolverse y darle el sabor a la infusión. A ver si... Ahora, estos son, digamos, fuentes que se pueden consultar, las más conocidas. Está la Farmacopea Europea, que son monografías muy técnicas. En la Farmacopea Europea no solo salen monografías de plantas, sino de principios activos para los medicamentos de la industria farmacéutica. ¿Se me ha ido? Vale, ya está. Estas monografías técnicas lo que tratan es de establecer la pureza de los principios activos y de las plantas. Por ejemplo, si vemos la monografía de la manzanilla, pues pondrá cuál es la pureza que debe de tener la manzanilla para ser considerada planta medicinal y cómo son los análisis de valoración. Son técnicas analíticas también. Luego hay varias fuentes también, como la Comisión del Ministerio de Sanidad alemán, que es un organismo oficial que se dedica pues a algo parecido
a la farmacopea, pero no desde el punto de vista técnico-químico ni de valoración, sino de cómo se usan las plantas, cuáles son sus funciones, qué calidad debe de reunir las plantas. Entonces, en Alemania pues, se preocuparon el ministerio de sacar esa comisión E que establece cuáles son la calidad que deben de tener las plantas. Luego está la SCOP, que es parecido a la comisión E, pero no es un organismo, digamos, de un ministerio de un país, sino es una, digamos, una federación de asociaciones que se dedican a hacer también monografías de plantas y que también tratan esos temas, posología, interacciones, efectos secundarios, posología me refiero a un modo de empleo, y también grupos de riesgo que no deben de tomar. Por ejemplo, hay plantas que son inocuas totalmente para el público en general y hay grupos de riesgo que no deben de tomarlas, como pueden ser embarazadas, lactantes, madres lactantes, etcétera, o gente con determinadas enfermedades. Luego, de Organización Mundial de la Salud, pues tampoco hay mucho que decir, porque es muy amplio. Luego sí que está la EMEA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, donde ahí sí que, desde un punto de vista farmacéutico, se pueden mirar las monografías de las plantas en esa página web, donde sí que nos describe perfectamente el modo de uso, cuáles pueden ser las interacciones con otros medicamentos, cuáles son los grupos de riesgo que no deben de tomar las plantas, cómo es el modo de empleo. Todo gira en el mismo sentido, solo que, por ejemplo, la EMEA está más, digamos, destinado al producto farmacéutico. Y no solo trata de infusiones, sino también de medicamentos a base de esas plantas. Luego, ahí, bueno, se puede mirar también por internet en esta página Vademecum de fitoterapia, que bueno, creo que siempre los que trabajamos en este sector consultamos, que también son monografías que son bastante completas y que además al final de cada monografía se establece una serie de documentación, de bibliografía que se puede consultar, bibliografía científica. Y luego no quería dejar de pasar de esta ocasión para hablar de la TIE y AETI, que la AETI es la Asociación Española de Tés e Infusiones, a la cual pertenecemos la empresa en la que yo trabajo, y la TIE sería lo mismo, la Organización Europea, a la cual AETI pertenece, a la TIE. Y nosotros pues lo que hacemos es establecer digamos, los sistemas de fabricación de las plantas, lo que está más encarado a la industria, a la industria. Bueno, ahora quiero hacer un repaso rápido, porque si no esto sería muy farragoso. Luego veremos planta por planta las más comunes, ¿no? Quiero hacer un repaso un poquito rápido porque creo que son 4 o 5 diapositivas, pero creo que es interesante verlo. Es sobre los principales principios activos que existen. Hay de todo tipo, están los flavonoides, que es, por ejemplo, el ginkgo biloba, que estos flavonoides son protectores capilares y que sirven para la síntesis de colágeno. El ginkgo biloba pues, es una planta que últimamente se usa mucho, pero por ejemplo las embarazadas no deberían de tomarlo, ¿no? Porque no es recomendable. Los taninos, que esos los conocemos y los vamos de toda la vida, ¿no? De los tés, la uva, por ejemplo, tiene taninos, ¿no? Aquí he puesto, bueno, el nogal, la jungla regia, la hoja, los taninos que son astringentes, luego lo veremos que es el principal componente de los tés, los taninos. Los derivados antracénicos, que son los laxantes, como ejemplo principal está la Cassia angustifolia, aunque luego veremos 3 más, que son de uso bastante común. Estas plantas pues también tienen sabiéndolas usar, son buenas, pero también tienen sus contraindicaciones, que luego nos hablará Juan Carlos por ejemplo, sobre esta planta. Los lignanos, que son antimitóticos, hepatoprotectores, las cumarinas, como por ejemplo el cardo mariano
o el castaño de Indias, que son estas dos, el cardo mariano y el castaño de Indias. En uno se utiliza el fruto, en otro la corteza, los fenoles y ácidos fenólicos, el típico el salis y el romero, que todos conocemos, que está por todas partes aquí en el monte, ¿no? Creo que pasa bien, ¿no? Otros principios activos, pues típicos son los monoterpenos y sesquiterpenos, muy presentes en las plantas que tienen aceite esencial. Porque a veces, bueno, pues normalmente las plantas, en los aceites esenciales es donde están disueltos muchos de sus principios activos. Otras veces el principio activo no está en el aceite esencial, o puede estar incluso en el aceite esencial y fuera del aceite esencial. Los monoterpenos y sesquiterpenos están presentes en concreto en los aceites esenciales. ¿Y por qué en estas plantas? Porque son plantas típicas de tener aceite esencial, que son el anís verde, el hinojo, anís estrellado, que son plantas típicas grasas. Bueno, plantas grasas no, plantas que se utiliza el fruto, que es fruto graso, por supuesto, no es que sean plantas grasas. Aromáticas como la menta, el tomillo, la melisa, la lavanda, y especias como la canela, el clavo, el laurel, y otros aceites esenciales como la manzanilla, el eucalipto, etc. Aquí los monoterpenos y sesquiterpenos está muy extendido en el mundo de las plantas, sobre todo por el tema de los aceites esenciales. Normalmente a nosotros nos gustan las plantas que tienen aceite esencial, porque son las que mejor huelen, no siempre, pero bueno, sabéis el aroma de la manzanilla, de la menta, de los tomillos, etc. Los iridoides, presentes en especies como la Valeriana officinalis, que la conocemos todo el mundo, que es de acción sedante, que en la Valeriana officinalis se usa la raíz, como sabéis. Diterpenos, presentes en el género Taxus, lo he puesto en rojo, no sé si se ve, porque es una de las plantas prohibidas, es el tejo, Taxus baccata, que es una planta tóxica. Pero bueno, está prohibida su venta para infusiones, su venta al público, pero sí que se puede usar en fármacos como antitumoral, ¿no? Los saponósidos triterpénicos, presentes, por ejemplo, en la raíz del eleuterococo y en la de ginseng, y en la regaliz, estas tres plantas se utilizan bastante en infusiones. Últimamente el eleuterococo y ginseng se utilizan mucho. La regaliz se utiliza, pues bueno, de toda la vida, ¿no? Pues tienen eso en común, que tienen saponósidos triterpénicos. Normalmente los principios activos son comunes a muchas plantas. Veréis plantas que tienen principios activos que son muy parecidos. Sin embargo, las plantas no tienen nada que ver, muchas, entre ellas, digamos, desde el punto de vista taxonómico, ¿no? Son plantas muy distintas y confluyen en principios activos semejantes. Luego están los saponósidos esteroidídicos, presente en la raíz de la zarzaparrilla, por ejemplo. Bueno, esta planta pues tampoco es muy recomendable. Heterósidos cardiotónicos, peligrosos, prohibidos, como son los digitales, que lo he puesto en rojo. Luego vendrían ya pues alcaloides, por ejemplo, los cannabinoides, como el cáñamo indiano, también prohibida, el cannabis, que es psicótropa y alucinógena, y también está en la lista que luego veremos de plantas prohibidas para la venta al público, aunque sí que se utiliza algún principio activo que tiene pues para los medicamentos. Alcaloides presentes en diversas familias. Actualmente, por ejemplo, se detecta contaminaciones en plantas y tés utilizados para infusión. En los campos, cuando recolectan, pueden haber contaminaciones, ¿no? Y entonces la EFSA ha establecido un digamos, límite de atropina y escopolamina de 10 microgramos por kilo. Entonces, eso es una de las cosas que se miran en las plantas que provienen de las solanáceas, principalmente por contaminación en el campo. Si veis, la escopolamina, la famosa burundanga, que sale a veces en la tele, que anula la voluntad de las personas y es un... Alcaloides tropánicos también, como por ejemplo la belladona, lo he puesto en rojo, el beleño, que es la planta con la que se drogaban las brujas en la Edad Media, se creían que iban volando, se imaginaban que volaban en las escobas. El estramonio, que también el estramonio puede ser una planta que contamine a las infusiones, ¿no? También es importante llevar cuidado con eso. La coca, también en rojo, todas ellas prohibidas.
Alcaloides piridínicos y pepiridínicos presentes en el tabaco, por ejemplo, la nicotina, la nicotina del tabaco. Y curioso también presente en la pimienta, en el piper nigrum. Precisamente la piperina, que es lo que da, la piperina es lo que da el picor a la pimienta. Ya veis que plantas que no tienen nada que ver unas con otras, al final tienen a veces principios activos comunes, ¿no? Por lo menos de la misma familia, no es que sea el mismo principio activo, porque entonces, pues, imagínate. Alcaloides feniletilamínicos, pues presentes en las efedras, también en rojo, porque son prohibidas, el peyote, contiene mescalina, que es un alucinógeno, alcaloides de todo tipo, alcaloides isoquinolínicos, como la ipecacuana, que contiene emetina. La emetina pues sí que se utiliza. Medicamentos para la cinetosis, sí que se utiliza lo que es el principio activo. Especies del género Condodendrum, como el curare, contiene curare. El curare lo usaban, pues hay tribus que usan el curare para cazar, porque el curare es un veneno, mira, aquí lo pone, utilizado por las tribus de Sudamérica, para envenenar las puntas de las flechas, y lo que hace es relajar los músculos y el animal pues no puede correr, el animal cae, no puede correr, está vivo, pero lo puedes coger y te lo puedes llevar fácilmente. Todas ellas prohibidas para la venta. Luego hay una que no está prohibida, que es el boldo, que es una planta hepatoprotectora, el Piumus boldus, que el principio activo, este alcaloide, es la boldina. Este alcaloide, por supuesto, no está prohibido porque no es una planta tóxica. Alcaloides derivados de la tropolona, como el colchicum, la colchicina, que se puede utilizar como antitumoral también, y contra la gota, y también prohibida para la venta. Alcaloides quinoleínicos, como la cinchona, se utiliza, de su corteza se obtiene la quinina, que sabéis que también se utiliza como saborizante en el agua tónica. Luego vienen ya, bueno, pues todas las plantas con bases sánticas, que son el té, el café, la cola, el guaraná, el cacao incluso, aunque llevan menos bases sánticas al cacao. Sabéis que el chocolate, pues algo de cafeína lleva, muy poquito, pero algo lleva. Son las plantas que llevan la cafeína, teofilina, teobromina y cafeína. La teofilina, teobromina sí que se utilizan en medicamentos. Alcaloides diterpénicos, presentes en la raíz de acónito, también prohibida por su toxicidad. Mira, ahora ya llegamos, creo que las hemos visto todas, que no se me ha saltado ninguna, pero bueno, he querido hacerlo un poco rápido. Las funciones principales son digestivas. La gente quiere, después de comer, pues hacer bien la digestión, es normal. Los relajantes, pues hoy día sabéis que uno de los problemas que tienen las personas es que les cuesta dormir, les cuesta relajarse, el estrés diario, ¿no? Los adelgazantes también es una de las cosas de hoy día, muy en boga, porque la sociedad actual lo que hacemos es comer mal y engordar. Y a veces pues tenemos que tomar una ayuda, son coadyuvantes, no es que con estas plantas vayas a adelgazar, pero sí que son coadyuvantes, ayudan. Diuréticas, como son la cola de caballo y el té verde, por ejemplo, laxantes como el sen y la frángula, que se usan bastante como laxante, también en bolsafiltro. Luego está la cáscara sagrada y el ruibarbo. El ruibarbo luego lo veremos porque es curioso, ¿no? Porque la raíz se utiliza como laxante, sin embargo la planta, lo que es la parte aérea, se utiliza. Por ejemplo, en Francia pues se lo toman en ensaladas. Y luego hay unas muy de actualidad, que son los detox, la gente como purificadores, ¿no? Depurativos. Y ahí se utilizan sobre todo mezclas también de carácter de tipo cola de caballo, diuréticas, que son el ortosifón, cola rabo de cereza, que se utiliza mucho, sobre todo en Francia se utiliza mucho, el diente de león, el fresno y la ulmaria. Sobre todo son plantas, ya te digo, que ayudan a eliminar porque básicamente son diuréticas. Y si vamos una por una, pues bueno, vamos una por una. Las principales digestivas son las que ya conocemos. La primera es la manzanilla, la Matricaria camomila,
que es una familia de las compuestas, igual que las margaritas, ¿no? Son una familia donde el principio activo está centralizado principalmente, aunque está en toda la planta, pero principalmente en las cabezas, ¿no? Sobre todo en las flores amarillas tubulares del medio de la cabeza. Luego hasta las otras flores, las ligulares, tienen menos aceite, aunque tienen, por ejemplo, más apigenina, que estará por aquí la apigenina. No lo he puesto el principio activo apigenina, pero bueno, es uno de los principios activos de la manzanilla. Los componentes principales pues son el aceite esencial, como ya conocéis, con un aroma determinado, y unos componentes químicos, que es como el bisabolol y el camazuleno. El camazuleno es muy curioso porque cuando haces una extracción de aceite esencial de la manzanilla para valorar la cantidad de aceite esencial, cuando ves el aceite esencial de la manzanilla ves que se hace azul y dices, ostras, pero si la manzanilla no es azul, es amarilla. Claro, el aceite esencial, esa sustancia es transparente, pero cuando se calienta se convierte en azul. Se modifica, digamos, el anillo de la molécula se modifica y se hace de color azul. Otras son las mentas hay varias. Las más conocidas son la menta piperita y la hierbabuena, la menta spicata. La menta piperita es un híbrido, aquí están, es un híbrido de menta longifolia, menta spicata y acuática. Por eso en la denominación pone aquí una X, porque es un híbrido. Cuando la denominación binomial, menta spicata, no lleva la X porque es una especie pura, que sería la menta piperita, que es muy usada, y la hierbabuena. Las propiedades, pues, como la manzanilla, es principalmente digestivo, además de otras cosas, porque las plantas no solo tienen una propiedad, normalmente las plantas tienen varias propiedades, tienen una propiedad principal y luego tienen varias, digamos, accesorias, o como queramos decirlo, que por ejemplo aquí es colerética y carminativa, que también ayudan, por el hecho de ser colerético y carminativo, ayudan a la digestión. Porque el colerético sabéis que es que ayudan a producir la bilis, que desintegra las grasas, ¿no? Y carminativo, pues para eliminación de gases. También es un carminativo muy potente el anís verde, más que incluso la menta. Se me había olvidado decir, la manzanilla también es sedante, lo he pasado antes por alto, se utiliza en muchos países como sedante, no como digestivo. El anís verde, pues el anís verde es un carminativo, digamos, propiamente dicho, es la función típica del anís verde, que lo comparte con el hinojo. Ambas son unas umbelíferas, con lo cual son de la misma familia, ¿no?, de las umbelíferas. Uno es el Pimpinella anisum y el otro el Fonigulum vulgare. Pasamos, siempre se suelen usar estas plantas entre 1 y 3,5 gramos, en 150 mililitros de agua, 200 según los sitios. Hay países europeos que le echan 200 mililitros a las infusiones. Aquí en España yo creo que le echamos menos. El poleo, que es la menta pulegium, que esta sí que la conocemos, que está en muchas montañas de los alrededores. Esta, bueno, simplemente es lo mismo. La principal función es digestivo, aunque existen otras, ¿no? Como expectorante, diurético, ya os digo, las plantas no solo tienen una función, tienen varias, porque no solo tienen un principio activo, tienen varios, y luego las funciones que tienen muchas veces no se deben a un principio activo, sino al conjunto de varios. Si separamos los principios activos puede que no sea efectivo. Si tenemos varios principios activos, esa planta va a ser más efectiva. La tila, bueno, ahora ya pasamos a las relajantes. La tila es la relajante, digamos, bueno, la más conocida. En España se utiliza como relajante, sin embargo, en otros países como Alemania se utiliza para el constipado. Aquí, curioso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sirve para las dos cosas. Solo que en otros países utilizan más relajante la melisa, por ejemplo. Es de la familia de las malváceas y es muy típica de Centro Europa. Aquí en España también quedan tilos en el norte de España, por la zona del País Vasco, todas.
pues todavía quedan bosques con tilos. Pero que está prohibido coger de tila de un bosque de España, supongo. No, supongo no, lo sé. El componente principal son los mucílagos. Si habéis visto la tila, cuando la metéis en agua caliente, se hincha y forma como un líquido viscoso, que es el mucílago, debido a que estas plantas tienen unos polisacáridos muy heterogéneos, que con el agua se absorben el agua y se hinchan y forman una sustancia gelatinosa, que es el mucílago. Y es un tranquilizante suave, eso sí, tampoco no es un tranquilizante potente, como puede ser la valeriana, más la melisa. La melisa, que se utiliza mucho, en toda Europa se usa mucho la melisa. También relajante. Y también tiene efecto digestivo, volvemos a lo de siempre, ¿no? Que es como la manzanilla, que es digestiva y relajante, y esto también es digestivo y relajante, solo que la manzanilla lo principal es la digestión y aquí es la relajación. Melisa officinalis. Y está la pasiflora incarnata, que también creo que nos hablarás después un poquito de la pasiflora, que es otra planta que es relajante, más potente que las otras. Es originaria de Centroamérica y Sudamérica y tiene flavonoides donde destaca la vitexina. La vitexina, ya dice ahí, no es por ser mayoritario, sino que es, digamos, la sustancia para valorar la planta. Las plantas se valoran por la cantidad de un determinado compuesto químico que hay dentro de las plantas. En este caso se valora la vitexina y se dice, bueno, pues esta planta lleva esta cantidad de vitexina, es realmente pasiflora, no está contaminada con otra planta porque lleva la cantidad que tiene que llevar. Y tiene, pues eso, las funciones ansiolítica, tranquilizante y espasmolítica. Valeriana, que sería ya la última de las más usadas, digamos, funcionales para la relajación. La voy pasando porque veo que nos extendemos mucho. El té negro ahora vienen por las que, digamos, son más coadyuvantes del adelgazamiento, como el té negro, el té verde. Actualmente, que son típicos, que tienen las bases sánticas, que son, digamos, comunes a todo este tipo de plantas que llevan cafeína, porque la cafeína es una base sántica. Son la cafeína, teofilina y teobromina. Ahora, actualmente, pues, hay una molécula que ahora está muy de moda, que es EGCG, que puede ser, digamos, tóxica, pero que, bueno, que en estas plantas no es tóxica porque no pasa nunca del 4%. Es la epigalocatequina 3-galato, que en infusiones no tiene ningún problema. En los extractos puede dar problemas si no se controla el extracto. En los extractos hay que controlar la cantidad de EGCG. En las infusiones no es necesario porque tendríamos que tomarnos 200 infusiones al día para que pudiera llegar a ser perjudicial. Propiedades, pues estimulante del sistema nervioso central. Nos ayuda a realizar esfuerzo físico y las catequinas nos ayudan a las dietas del control de sobrepeso. El uso en infusión también, siempre sobre 1,5, 2 gramos, 3 gramos en 100-150 mililitros de agua, y ahí pone incluso las veces al día. En las monografías que hemos visto al principio, normalmente se dice cuántas veces al día lo tienes que tomar y cómo es el modo de empleo. El mate, que es parecido al té, también tiene bases santinas, con cafeína. Es curioso porque el té tiene una cantidad de cafeína de 2,5%. Sin embargo, ahora cuando veamos el café tiene menos, el café tiene sobre el 1%, tiene menos cafeína que el té. Eso dice, no puede ser. Pues sí, es así, la planta del té tiene prácticamente el doble de cafeína. Lo que pasa es que el café, como no nos tomamos una infusión de café, que nos tomamos un concentrado, es decir, el agua pasa hirviendo pasa a presión por el café, en las cafeteras, y extrae la cafeína con mucha más
eficacia que el té. El té, como haces una infusión tranquilamente ahí, dejando infusionar el agua con la planta, pues no extrae tanta cafeína, y por eso un café lleva mucha más cafeína que el té. Luego está el guaraná, que es un tipo de planta también del tipo de las bases sánticas, como el café y como el té. La nuez de cola, tanto de lo mismo, contiene principalmente bases sánticas, también se usa mucho, al igual que el guaraná. Últimamente se usa más que hace unos años prácticamente no se usaban, por lo menos en lo que es el comercio de las infusiones, no se usaban. Hoy día el comercio de las infusiones ha dado una explosión muy grande y se utilizan muchas plantas que hace tiempo ni se pensaba, vamos. Yo cuando empecé en este mundo solo era manzanilla, menta, tila y té. Y nada, no conocíamos el té verde, no se usaba, en España no había té verde. Nadie nos venía hostia, en el extranjero pues usan té verde. Bueno, sí, pero aquí no, aquí es el té negro. Pues no, ahora se toma más té verde que té negro. Luego vendrían las diuréticas, como es la cola de caballo, principalmente debido a las sales minerales que tiene, el sílice que tiene la cola de caballo. De hecho, si tú haces las cenizas totales, que es un análisis que se hace en plantas para ver la cantidad de tierra que puede llevar, las impurezas que puede llevar la planta, para ver si está bien limpia, si no está bien limpia. Si haces las cenizas totales, en la cola de caballo están por el 20%. Sin embargo, en las demás plantas la legislación te indica un máximo del 14%. Esta no cumpliría la legislación, ¿pero por qué? No porque no se haya limpiado bien en su proceso, sino porque lleva la sílice dentro de la propia planta. Y se utiliza siempre como diurética tradicionalmente. Y tiene acción remineralizante, no sé, eso aquí en España es diurética. Y depende ya del país. Os digo que hay países donde las plantas es una cosa y en otros países se utiliza para otra. Total, que al final entre los países no se ponen de acuerdo. Y realmente no hay una legislación unificada europea. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo entre países. En un país te dicen, no, es que esta planta tiene estas funciones, en otro país no, tiene las contrarias. Y al final, pues cada país usa lo que le parece. El SEN. Ahora pasamos a las laxantes. La más conocida es el SEN, que lleva un 2,5% más o menos, mínimo, del 2,5%, depende del SEN, de la calidad del SEN, entre 1,8, 2, 2,5, la farmacopea europea te dice un mínimo de 2,5, pero bueno, eso es en planta entera. Luego, una vez que le cortas la planta, la tratas, la vaporizas para rebajar los microbios, pues ya eso varía. Propiedades, es laxante. Nos hablará Juan Carlos del SEN, ¿verdad? Luego está también la frángula, que junto con el SEN se pueden utilizar juntas, pues ayuda al SEN a su función. Esta es menos potente que el SEN. Sin embargo, lleva un 7% de heteróxidos hidroxiantracénicos, lleva un 7%, sin embargo el SEN lleva un 2,5%. ¿Pero por qué? Porque aquí los heteróxidos hidroxiantracénicos no es el senóxido B, como es en el SEN, sino que es la glucofrangulina A, es otro tipo de heteróxido, con lo cual la acción tampoco es la misma. Estas plantas, todos estos laxantes basados en los heteróxidos hidroxiantracénicos, se basan en que una vez que llegan al intestino grueso, provocan un aumento del peristaltismo intestinal, es decir, mueven el intestino, le dan movilidad, con lo cual las heces pues avanzan y se hace más fácil la eliminación. Además que dice que eliminan electrolitos hacia la luz intestinal. Los electrolitos tienen efecto laxante. Normalmente todas estas plantas se utilizan solo una vez al día, normalmente por la noche, porque la acción está entre las 6, 8, 10, 12 horas. Entonces lo normal es tomárselo por la noche para por la mañana poder tener el efecto laxante. Pues si te lo tomas por la mañana, pues te pillará el efecto laxante al mediodía, ¿no? Cáscara sagrada es otra, que se utiliza menos, pero también se utiliza. También heteróxidos hidroxiantracénicos, lo mismo.
un 60%, que es el cascarósido A, pero no es tan potente como las otras dos tampoco. Luego está el ruibarbo, que os lo comentaba, se utiliza la raíz, que es esto, estos son pedazos de raíz, y eso es la planta. La planta se utiliza también como para ensaladas, se utiliza, y lleva un 2,2% expresado como reina. Es lo mismo que lo de antes, son los 4 típicos las 4 plantas típicas de laxante. Luego, ahora las detox, que son las que he nombrado, las vamos a hacer más rápidas, están ahora muy también de moda en la bolsa filtro, que es el ortosifón o té de java, que sirve, bueno, pues para el lavado de vías urinarias y coadyuvante de infecciones. Todas estas plantas, digamos, que ayudan que son diuréticas, son buenas, pues cuando tienes una infección urinaria, además de tomarte el antibiótico, pues puede venir bien después del antibiótico seguir con esto para provocar la eliminación y evitar de alguna forma que si tienes retención de orina, pues que no llegue otra vez a contaminarse de Escherichia coli, por ejemplo, y te ayuda, después de un tratamiento con antibióticos, a mantener el estado, digamos, a no volver a coger infecciones. Te ayuda, simplemente, no te garantiza un poco. Rabo de cereza, que es el Prunus avium, también un diurético bastante potente, que es el rabo de la cereza, así como así. En Francia se utiliza mucho en las infusiones, nosotros envasamos en infusiones también rabo de cereza, siempre en mezclas. Estas plantas normalmente en infusiones no las usamos, sobre todo estas, solo ellas, sino que se utilizan en mezclas de 3, 4, 5 plantas del mismo signo. El diente de león, que también es una eliminación urinaria. Al final todos los detox depurativos vienen a ser diuréticos. El fresno, las hojas de fresno, la reina de los prados, que es la ulmaria, la ortiga y la bardana, también, en este caso la raíz. Estos son las más, digamos, hemos visto las más importantes, que son, hemos visto las más importantes del mercado. Que son estas. Y ahora vamos a ver otras que no son ya tan importantes, pero se usan en infusión bolsa filtro, pero no son de tanto consumo, no es que sean peores ni mejores, es que se consumen menos, no tiene nada que ver, pueden ser plantas muy buenas, pero esto, el mercado, lo que más se vende en bolsa filtro y en las tiendas, pues es esto. Ahora vamos a ver, ¿ves? Estas otras especies que también se utilizan en menos cantidad. Bueno, he puesto el tilo sí que se utiliza mucho, lo que es la flor, las partes aéreas que llevaban mucílagos que os comentaba, pero también se utiliza la albura. La albura es la corteza exterior del tilo. Se utiliza también para la eliminación de cálculos renales, o sea que de una misma planta se utilizan dos partes. Vale, vamos, rápido. Reina de los prados, romero, diente de león, que ya lo hemos visto, diente de león, naranjo amargo también se utiliza, que es un sedante suave, y el escaramujo, que es la rosa canina o rosa silvestre, no sé si es la rosa silvestre, el rosal, digamos, que no tiene híbridos, que es el silvestre. Hierbabuena, regaliz, bardana, ortiga. La hierbabuena sí que se utiliza bastante, pero bueno, pero no tanto como la menta piperita, por ejemplo. La ortiga, la chicoria, el cilantro, la hierba luisa, el olivo, que se utiliza también, pues es un antihipertensivo el olivo, la hoja de olivo, es para bajar la tensión. Y la malva, también sirve para el estreñimiento la malva porque tiene también mucílagos que aumenta el volumen del bolo, digamos, de las heces. Seguimos. Otras especies como mejorana, lavanda, espliego, lavandín, cantueso, no me voy a extender ya porque si no el tiempo me lo estoy... la canela, el enebro, el fresno, el hibisco, el pino, el tomillo... O sea que hay una gran variedad de plantas que también se utilizan en infusiones
normalmente en mezclas. Estas no se utilizan, digamos, puras. El eucalipto, bueno, el eucalipto se podría, pero tampoco en el mercado siempre está mezclado con, pues, con menta, romero. Está el arándano rojo, que es un antimicrobiano, que sirve para las infecciones genitourinarias. Sobre todo es recomendable para después de una infección tomarlo porque impide, digamos, que, por ejemplo, el Escherichia coli se coja a las paredes de la vejiga y facilita la eliminación del Escherichia coli. Entonces, sería conveniente, después de un tratamiento, limonero, cardamomo, alolva. Luego, quiero comentaros así por encima, que hay una serie de especies prohibidas en España, desde el 2004, es la última legislación que hay. Ahí ya os digo, creo que son 200 o 300, ahora lo miraremos, porque están numeradas. Hay un montón de ellas, que son 197, pues 200 casi. Y yo aquí he hecho un extracto de las que me han parecido más interesantes, como es el acónito, que es un anestésico, que todas estas plantas, cuidado, sí que se utilizan muchas de ellas para extraer principio activo para los medicamentos, no es que estén prohibidas para medicamentos, pero el medicamento es mejor porque, claro, porque tienes valorado la cantidad de principio activo. El botón de oro, la convalaria, la digital, que se puede usar para la insuficiencia cardíaca, como de ahí saca la digoxina, la belladona, el estramonio, que hemos comentado antes, el beleño, el cannabis, la ipecacuana, todas estas están prohibidas. Y son las que yo he extractado que me parece más interesante, el colchico, la efedra, la coca, digamos, la cocaína, el eleboro negro, el peyote, la delfa, la dormidera. La dormidera es pues donde saca el opio, el papaver somniferum. Y se saca, bueno, pero también se puede sacar la codeína, que es un antitusígeno que se utiliza en los medicamentos, que no quiere decir que las plantas sean malas, son buenas para extraer principios activos. Escila, estrofanto, el tejo, que es el Taxus baccata. Vamos a seguir. Y ahora, para terminar, os voy a hablar un poco del proceso de fabricación de las plantas. Disculpad que hayamos ido tan deprisa, pero es que aquí hay materia para, ya digo, para 2 meses. Para 2 meses lo tenemos que comprimir. Está claro que empieza con el cultivo de las plantas, luego viene la recolección, como es normal, y la última fase del campo, digamos, la última fase para estabilizar la planta es el secado. Las plantas, como es lógico, hay que secarlas para que se estabilice, tanto microbiológicamente, que no crezcan microbios, ni crezcan mohos, y además los principios activos se estabilicen, no se degraden. El principio activo, una vez secas la planta, queda estabilizado, queda fijado. El proceso de esto, digamos, en las plantas hay 3 fases, 3, digamos, tipos de producciones. Está la producción agrícola, luego están los productores de la planta, que son los que seleccionan las plantas, las cortan, las clasifican y las preparan para los envasadores. En tercer lugar está el envasador, que es donde yo desarrollo el trabajo. Esto sería la segunda fase, los que preparan las plantas para los envasadores. Reciben las plantas, las limpian, las cortan y luego las desinfectan y desinsectan. ¿Por qué? Porque las plantas del campo traen una cantidad de microbios. Entonces, está claro que en una infusión luego le echas agua hirviendo, pero para asegurarnos bien de que no existen patógenos como la salmonela, el Escherichia coli, lo que se hace es un tratamiento por vapor de agua, y la carga microbiana se aprofita, o sea, los mesófilos, mohos y levaduras se rebaja mucho y los patógenos se eliminan, pues los patógenos a partir de 60 grados mueren. Luego viene el mezclado y la producción final. En la producción final hay otros sistemas también para quitar insectos, como es el CO2 a presión, que sería esta especie de tubo, de máquina, donde metes ya el producto terminado, envasado completamente en el big bag o saca o en los sacos, y por presión de CO2, de anhídrido carbónico, lo que se hace es destruir los insectos. Los insectos, digamos, los revienta, ¿no?, por el cambio de presión. Esto es tratamiento por vapor, para tratar por vapor las plantas.
El tratamiento se efectúa manteniendo las características del producto. Hay que procurar no tratar por vapor con un tratamiento muy fuerte para no cargarte el aceite esencial. Vaporización, tratamiento en CO2 a presión y tratamiento con fosfinas. Esto se utiliza mucho porque elimina los insectos, lo mata todo. Elimina los insectos totalmente. Se utiliza más en materias primas que recepcionan, cuando se recepcionan las balas del campo, se puede pasar por fosfinas para eliminar todo tipo de huevos, de larvas, de insectos. Lo mata todo. Hay que llevar mucho cuidado porque es muy tóxico y con que huelas un poco te puedes morir. Luego, esto sería un almacén de nuestros proveedores de planta, ¿no?, que almacenan tanto en ambiente, normalmente las plantas se almacenan en ambiente, temperatura ambiente, no hace falta ninguna temperatura especial, y hay otras plantas que a lo mejor pues se necesita a lo mejor en tiempos de verano y tal, pues meterlas en una cámara que esté a 18-20 grados para evitar que se contaminen con insectos. El proceso de envasado ya sería lo que la empresa donde yo desarrollo mi trabajo, que nosotros recepcionamos el producto, lo almacenamos, lo mezclamos, lo envasamos automáticamente. Ahora veréis las máquinas para envasar, una máquina tipo, y se saca el producto final. Es un envasado automático. Lo que sí que ejercemos nosotros es el control de la calidad de lo que recibimos, tanto en la recepción como en el mezclado. Cada mezcla que hacemos, lo que hacemos es un organoléptico, una cata, para ver si la mezcla está bien hecha o no está bien hecha. El envasado automático se revisa que la calidad sea la correcta y el producto final. Vamos rápido. Bueno, el control de calidad, aquí veis varias cosas, pues para la humedad, para una lupa o un microscopio estereoscópico, para ver las plantas. Esto es una cromatografía de capa fina, que esto lo harían nuestros proveedores, cromatografía de capa fina, que es para detectar, para ver que las sustancias de la planta son las que deben de ser. ¿Para qué? Para detectar si la planta tiene alguna adulteración. Estos son los controles de calidad que se hacen en planta normalmente, una visual y microscópica, hemos visto, el perfil cromatográfico, que sería lo que hemos visto antes, una cromatografía de capa fina, y una valoración, que puede ser una valoración según la farmacopea europea, siguiendo un método. Luego la calidad, tenemos que ver las características físico-químicas, normalmente humedad, cenizas y elementos extraños. ¿Por qué? Porque la humedad, la planta que compras tiene que estar seca, tiene que cumplir con una humedad, porque además hay unos límites legales. Las cenizas, pues que la planta la hayan limpiado bien y le hayan quitado toda la tierra y los elementos extraños. Las características microbiológicas, la contaminación microbiana, para ver que realmente esa planta se ha tratado con vapor y cumple todas las normas y no tiene patógenos, porque en el suelo pueden haber patógenos del riego y de la misma tierra. Contaminantes químicos, pues serían los plaguicidas, que se utilizan mucho, los metales pesados y las micotoxinas. Las micotoxinas son las toxinas que generan los hongos. Pueden ser aflatoxinas, por ejemplo, la ocratoxina, por ejemplo, del café. Y también se mira el fraude o adulteración. Pues el fraude se mira con la cromatografía de capa fina que hemos dicho y con la valoración. Vamos a seguir, venga. Y nosotros pues también almacenamos planta previo al proceso de envasado. Aquí veis, por ejemplo, una sala de temperatura controlada, está sobre 18-20 grados, se usa prácticamente nada más en verano para un cierto tipo de plantas que es más propensa a la insectación. Y ya veis, las plantas pueden venir en sacos o en big bags, que son sacas grandes de 300 a 500 kilos. Las temperaturas, si refrigeramos, suele ser de 19-20 grados, no es necesario, no es un requisito, pero mejora la conservación y se evitan insectos. Las máquinas envasadoras, que veis, el producto cae por arriba y aquí se forma la bolsa filtro y sale por allí ya la caja automáticamente, es decir, el producto entra, los materiales están aquí, acoplados y la máquina lo hace todo y nosotros lo que tenemos es que controlar que la máquina funcione bien y el producto esté saliendo bien. Y nuestro departamento técnico, pues que la máquina vaya como tiene que ir. Esto es, pues, muestras que se guardan de todo lo que se fabrica durante el tiempo de caducidad más un año. Normalmente, la norma IFS, pues marca eso, el tiempo de caducidad más un año. Entonces está todo
guardado lo que es el producto final, ya la cajita. Y esto, producto ya preparado para salir. Imaginaros la cantidad de producto que se fabrica. Nosotros en concreto fabricamos de 6 a 7 millones de bolsitas filtros todos los días. Y ya está. Y un poco más. Gracias. Perdonad, he ido muy rápido, pero no podía hacer otra cosa. Nada. No te preocupes. Uy, espera, que me perdió el chisme. ¡Ay! No sé. Es la ruletita, ¿no? Y el botón de la izquierda. El botón de la izquierda. Este. Bueno, buenas tardes, no sé si se me oye. ¿Sí? Disculpad de la voz, pero es que no me arropo por las noches. Y lo primero es dar las gracias a la asociación, ¿cómo es? Amistosa Asamblea. Hasta que me lo he aprendido, bueno, ni me lo he aprendido, me cuesta. Asamblea Amistosa Literaria por estar aquí. Bueno, mi relación con Novelda y con Martínez Cantó hace 4 o 5 años, ¿no? A consecuencia de un informe que nos pasaron y bueno, que intentaré desarrollar a lo largo de la charla. La charla es las infusiones, el consumidor, el doctor Google y el médico, y es la vida misma, ¿no? Cómo los médicos nos enfrentamos hoy en día a tanta información que existe en la web, ¿no? Pero lo primero que a mí me sucede cuando contacta conmigo Vicente hace unos años es las infusiones. ¿Y eso qué es? ¿Quién toma eso? Pues esto voy, lo compro una bolsita y ya está. Pero es que se consumen cerca de 6.000, ¿sí? 6.000, ¿no? 6.000 toneladas de infusiones en nuestro país. De una bolsita, 6.000, ¿no? Y me decía Juan Luis que producía Martínez de Cantó en concreto 8 millones de bolsitas, ¿no? Al día. O sea, hay unas cifras espectaculares. A partir de ahí podemos pensar cuánta gente puede llegarle a un médico a contarle algo que le sucede con una infusión, ¿no? Porque la secuencia es la siguiente, ¿no? Alguien le pasa algo y siempre piensa en un remedio natural, que es bueno y es lícito y, como ha dicho Santiago, de donde emana gran parte de la farmacopea y de los fármacos que utilizamos. ¿Cuáles son los 3 motivos más frecuentes? No ya del que va a comprar infusiones, que ahí no me atrevo a decir que solamente sean esos, pero sí lo que vivimos el médico. Retengo líquidos, no alivio, o estoy de los nervios, no duermo, ¿no? Yo he cogido estos 3 que son los ejemplos más habituales y a partir de ahí pues me he ido a las plantas que más pueden solventar o aplacar estos problemas, ¿no? Como decía antes Santiago, pues para retener líquidos utilizamos la cola de caballo o el Equisetum narvense. Para no aliviar el vientre, la Cassia angustifolia o alguno más que hemos comentado. Y de los nervios, o no duermo, la pasiflora, ¿no? Bien, nuestro consumidor o nuestro paciente ya sabe que se tiene que tomar algo. Pero ¿qué se toma y dónde va? Entonces tiene la versión clásica, que es preguntarle a la vecina, ¿no? Oye, ¿qué te has tomado? Yo me tomaba, mira a ver esto. O tiene la versión actual, que es ir al doctor Google, ¿no? Claro, uno avanza, ¿no? Y deja la versión antigua y se le va a la versión moderna. Y ahí es muy peligroso entrar en Google. Y yo a mis pacientes, cuando me dicen, no, es que lo he visto en internet, siempre les contesto lo mismo. Lo siento por usted. De verdad, o sea, porque se traduce tal cantidad de angustia si no sabes tamizar bien la información y si no sabes quién la pone. Claro, de un simple catarro, si te vas a Google, te has muerto. O sea, es que al día siguiente te has muerto. Bueno, si buscamos por plantas medicinales y salud, 21.800.000 resultados. O sea, ¿qué lees? ¿Qué filtras? Si buscas infusiones y salud, 9 millones de resultados. Pero, claro, Google te ayuda y te da respuestas, ¿no? Algunas tan gráficas como cómo ir al baño como un reloj, y algunas tan optimistas como infusiones para dormir mejor y levantarse más guapa. Ojo que es guapa,
Los hombres ya sabemos que somos como somos y tenemos las carencias naturales, ¿no? Pero claro, Google dice otras cosas también, ¿no? Y te puede decir que un exceso en el consumo de infusiones puede ser perjudicial. Entonces ya la cosa se complica, ¿no? Y más, cuando si buscas, te pueden decir, no todo lo que rodea el mundo de las infusiones es tan bueno, y es que a pesar de su origen vegetal, muchas contienen sustancias que pueden resultar nocivas para el organismo. Y ahí ya se fastidió, porque la vecina nos ha dicho que no pasa nada. Google nos ha dicho que no pasa nada. Pero ¿y si sí? Pues sí es después de tener la cajita, llamar a la famosa línea 900. Y aquí empiezan nuestros dolores de cabeza. Porque claro, desde que tomo la infusión me duele más la tripa. Estos son ejemplos reales de algunas de las consultas que hace el consumidor. Han ingresado a mi abuelo y le han dicho que es por la infusión, ¿no? No, si la mejor es esta. Mi esposo tomó la infusión, le picó la garganta, al rato a mí también me picó, creo que usamos el mismo vaso. No sabemos si hubo beso por medio o no, pero el caso es que le picaba. Total, que ante todo esto, ¿qué hace el consumidor? Tanta información confusa, pues a algún sitio tendrá que ir. Y va al médico, señor o señora, responsable, serio, nos escucha con atención, al que le estamos exponiendo que no he tomado una infusión, que si me la puedo tomar, que si tomo tal medicamento, que si mi abuela. Pero escuchamos con seriedad, aunque por dentro pensamos y opinamos exactamente esto, ¿no? Llegado a este punto, ¿qué hacemos? Pues un poco lo has puesto ya antes, Santiago, ¿no? No nos queda otra... Ah, espera. No nos queda otra que ir a estudiar, porque realmente los médicos somos quizás lo que decía Voltaire, ¿no? Somos hombres que prescribimos medicinas que conocemos poco, que curan enfermedades que conocen menos y en seres humanos de los que no saben nada, ¿no? Eso es realmente de lo que somos los médicos. Entonces tenemos que ir a las fuentes del saber. Aquí algunas ya las ha citado Santiago y nos queda investigar, ¿no? Investigar en algunos sitios como la Agencia Europea del Medicamento del Alimento, que decía Santiago, o como la Sociedad Científica de Fitoterapia, o como la Biblioteca Americana de Medicina. Todo lo que vayamos a ver de las plantas, yo en concreto me he fijado en el efecto de la infusión, no de la planta. Y todo lo que hemos buscado es la toxicidad de una infusión. Quiero insistir en esto porque es muy difícil encontrar literatura médica o literatura científica sobre los efectos secundarios de las infusiones. Y no es lo mismo la infusión que la planta completa o que la parte de la planta que usemos o del principio activo. ¿Esto en qué se traduce? Pues que, claro, en todas esas consultas que nos hacían antes los consumidores, pero sobre todo cuando alguien ingresa y es dado de alta con un diagnóstico en el que hepatitis por posible consumo de infusión de casia, ¿no? Que fue el origen de todo esto. O sea, encontrar estudios de población con infusiones, pues prácticamente no hay. Entonces te tienes que basar en cosas muy esporádicas que hayan podido ser publicadas y que, como ahora veremos, son más que discutidas, ¿no? Yo dije, ¿por qué narices le llaman a esto cola de caballo? Y por más que lo miro, pues mucho parecido no lo encuentro, pero bueno, el Equisetum arvense. Esta es para retengo líquidos. Bien, tú te vas a Google y dice, la cola de caballo ayuda en casos donde otros diuréticos no suelen dar resultados, como son, por ejemplo, el hidrocardias, el líquido alrededor del corazón, la hidropesia de la pleura costal, el derrame pleural, o en trastornos renales debidos a la escarlatina, está mal, o a otras enfermedades graves. Eso viene a decir que esta pobre señora, que tiene todo el pulmón derecho lleno de agua, pues se va a curar tomándose un poquito de cola de caballo, ¿no? Si nos quedamos con eso. Ya decía Santiago, desde cuando se conoce el Equisetum, ya hablaba de algunos de sus componentes, los polifenoles, y en concreto de las sales minerales, que es a los que se debe su acción diurética, que es por la que usamos esta planta. ¿Esto tiene base científica? Pues sí.
La tiene por dos cosas. Uno, por esa diapositiva y por la siguiente, que me he adelantado. La Agencia Europea del Medicamento realmente recomienda o autoriza el uso de la cola de caballo para el tratamiento de los edemas y para las afecciones inflamatorias y de las vías urinarias. Y tiene su base en que hay un artículo publicado del efecto de tomar 900 miligramos de cola de caballo en voluntarios sanos, ¿no? Gente que no le pasaba nada y midieron cuánto orinaban. Y realmente su efecto de diurético, la cantidad de líquido que perdían, era similar al que ejercía un diurético, como es la hidroclorotiazida, que es un fármaco que utilizamos habitualmente como hipertenso. Es decir, su utilidad la tiene. Pero lo más llamativo es que en este grupo de pacientes sanos no existía ningún efecto secundario sobre la pérdida de sales minerales, en concreto con el potasio, que según lo que leamos en Google encontraremos mucha referencia a que se pierde potasio, cosa que no está demostrada claramente. Y veremos que hay algunos casos reportados, Paddy en el 2010 cuenta uno, ¿no?, de un paciente que llegó con una hipopotasemia severa, una baja de potasio severa te puede producir una arritmia y dejarte en el sitio, y bueno, en el caso que ellos describían, pues se quiso guardar relación con la toma de cola de caballo, que era lo que tomaba este señor. Pero claro, tomaba cola de caballo y tomaba medicación diurética, y en el caso que se publicaba ni se especificaba cuánta, ni se especificaba cuándo, ni desde cuándo, con lo cual es imposible poder relacionar ese efecto de hipopotasemia severo en aquel paciente con la toma de la cola de caballo. También hay casos descritos de afectación hepática y de hepatotoxicidad en una mezcla de hierbas, entre ellas estaban el equisetum. Se revisó posterior y fue imposible también hacer una relación causa-efecto. Pero es que lo más cachondo es que, por otro lado, el equisetum tiene una actividad hepatoprotectora, ¿no? Es lo de que hablamos antes. Con lo cual, es difícil, ¿no?, realmente establecer. Si nos vamos a poblaciones sensibles, como puede ser el embarazo, la lactancia y los niños, se intentó establecer una relación entre el equisetum y la aparición de autismo. Todo eso es a partir de un caso publicado en el 2011 de una señora que tuvo un bebé que resultó que era autista, pero que cuando que tomaba la infusión, tomaba infusión y preparados de extracto seco de equisetum de 1200 miligramos, y además tomaba 40 gramos de etanol, que viene a ser un poquito más de, viene a ser una botella, no 2 botellas, 3 botellas de vino, de 14 gramos y unas 3 botellas de vino. Bueno, pues no, tenía que tener la cola de caballo la culpa de que el niño no hubiera salido bien. Bueno, realmente se podía atribuir a un déficit de vitamina B, ¿no? Y veremos en todas las plantas faltan estudios, pero donde más faltan es en este grupo de poblaciones, porque son poblaciones muy sensibles y donde no te juegas a ver el efecto secundario de plantas, no tanto de infusiones, sino en plantas en general. Si nos vamos a la otra pregunta típica, es que si la puedo tomar con algunos medicamentos, y hay algunos casos de intoxicación por litio. El litio es una medicación que se utiliza para los trastornos bipolares, para patología psiquiátrica, que tiene eliminación fundamentalmente por riñón, que tienes que titular muy bien los niveles, porque si no puedes producir una intoxicación. Y este era un caso de un paciente que tomaba una mezcla de hierbas, perejil, uva de oso, seda de maíz, junípero y el equisetum, y presentó una intoxicación por litio, pero igual no se puede establecer si era solo por el equisetum o podía ser por la mezcla completa. Y uno de los últimos que se ha publicado en cuanto a interacciones son pacientes infectados por VIH en tratamiento antirretroviral, o sea, fármacos contra el virus, que consiguen eliminar completamente el virus de la sangre, y en estos dos casos que publican hubo un repunte de la carga viral, o sea, de la cantidad de virus que existía en sangre sin abandonar la medicación, y vino a resultar que estos pacientes habían estado tomando cola de caballo. Pero en la publicación no especifican ni tipo de consumo, infusión o no, ni dosis, ni tiempo, con lo cual es también es difícil poder establecer esa relación causa-efecto. Bueno, no alivio, voy a beber porque entre los nervios y lo que hablo, pues esto me pongo seco. Esto daría para toda la vida hablar qué decimos cuando estamos estreñidos.
no alivio, no salgo, no exonero, no depongo, no echo de vientre, no defeco. La cantidad de términos que tenemos para algo tan sencillo, ¿no? Pero al final, y esto irá luego después a lo importante. Bueno, eso, y no cago como diría Camilo José. Bien, pero aquí voy a apuntarle un punto a Google, porque realmente la acasia da mucho de sí en cuanto a posibles efectos secundarios. Es en la que nos vamos a detener un poquito más, ¿no? Pero aquí Google es un poco más prudente, ¿no? Y nos dice esto: a la hora de elegir un producto con extracto de casia, es aconsejable elegir aquellos que contengan una materia prima certificada de alta calidad y que proporcione una dosis dentro de los valores recomendados, y con eso se evitarán posibles problemas en el sistema digestivo y en la salud en general. Esto lo intentaremos desarrollar. Bueno, la acasia es conocida desde la época de los árabes del siglo IX. En el siglo XIX se empieza a investigar sobre su composición química, y en el siglo XX se desarrolla claramente su papel como laxante a partir del descubrimiento de aislar los xenóxidos, ¿no? Los antracenos. La monografía de la OMS recoge un montón de todos sus usos tradicionales, como expectorante, como apósito para las heridas, antidisentérico, agente carminativo, enfermedades de la piel, dispepsia, fiebre, e incluso algunos otros más peregrinos, como puede ser para el tratamiento de la gonorrea, ¿no? Pero bueno, nosotros a lo nuestro. No alivio. Fijaros, a mí es que la escatología me gusta mucho, ¿no? Pero entonces, fijaros si esto da de sí, que no debo ser el único, porque hubo una reunión de científicos para clasificar los tipos de heces, de tal manera que se reunieron en los años 80 en Bristol y hicieron una escala de heces, ¿no? De tal manera que si tú lo haces como pedacitos duros, como heces de cabra, está claro que eres estreñido. O si lo haces de forma aguada, como puede ser un flan de chocolate, pues está claro que vas corriente, como me dijo un señor del pueblo, o que vas suelto. Entonces lo mejor es hacerla como una salchicha, pero con rajaduras en la superficie, es decir, tipo 3, apréndanselo cuando tengan que ir al médico y decírselo, o como una viborita suave y blanda, tipo 4. Estos dos tipos de heces son las son las mejores, ¿no? Porque indican que tienes un tránsito intestinal. Bueno, más aparte, lo que esto pretende es que el paciente, en un lenguaje que más o menos todos nos sintamos cómodos y podamos entender, hablar de si tiene una mayor tendencia al estreñimiento o no, ¿no? De tal manera que los tipos 1 y 2 hablaríamos de pacientes que tienen un tránsito intestinal enlentecido y por tanto estreñidos, o unas heces más blandas y un tránsito intestinal más acelerado, ¿no? Bien, de la acacia angustifolia salen los xenósidos, sale el sen, es un laxante farmacológicamente, ahora hablo solo de fármaco, una infusión muy potente, se utiliza para los estreñimientos asociados a los pacientes oncológicos, muchos de ellos porque están con morfina, para los estreñimientos asociados a los encamados o los operados, o incluso para las preparaciones para la limpieza intestinal, para una colonoscopia o para una prueba de radiología, ¿no? Y luego está la recomendación europea, que nos dice que lo podemos utilizar durante periodos cortos de tiempo para el tratamiento del estreñimiento. Durante periodos cortos de tiempo, por dos motivos. Uno, como no sé si lo pongo aquí o más adelante, porque nos puede dar lugar al síndrome del intestino perezoso, es decir, cuanto menos tengo que trabajar nuestro intestino porque tiene algo que le facilita su función, pues al final, pues como todo, ¿para qué vamos a trabajar si hay otro que lo hace por mí, ¿no? Y otro porque, claro, el estreñimiento puede ser un síntoma o una manifestación de una enfermedad más seria intestinal, ¿no? Entonces, puede ser un estreñimiento puntual, pero si es un estreñimiento mantenido cuando no lo eras, no te confíes en que la planta te hace efecto o no, o que te tienes que tomar un laxante, sino que tendrás que consultar, ¿no? De ahí también un poco la recomendación de un tiempo limitado. Esto lo ha contado un poco antes Santiago sobre el mecanismo de acción. Tiene dos. Uno a nivel intestinal y a nivel del sistema nervioso intestinal y de los ganglios autónomos, estimula el movimiento, el ordeño, la onda peristáltica
para el movimiento del bolo fecal, y 2, a nivel de la célula, impide la reabsorción de agua desde la luz del intestino, desde el interior del intestino, hacia el torrente sanguíneo, y facilita que haya más agua. De tal manera que si esto nos vamos de una forma gráfica, tendremos una auténtica montaña rusa de movimiento sobre un completo torrente de agua. Esto no hay nada como tener zapatos. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces tenemos un auténtico movimiento intestinal, una tormenta de movimiento sobre el que cae un auténtico torrente de agua. Entonces pónganse ahí, ¿no? Háganse idea de cómo va a ser el retortijón que podemos notar, y que en algunos individuos se puede traducir en una sensación de calor, de sudoración, de respuesta autónoma a ese dolor y de pérdida de conocimiento. Pero, y tengo que insistir, porque lo he tenido que sufrir en mis carnes, entonces tengo que insistir, no es que ni la planta ni la infusión produzca pérdida de conocimiento, y no es que la planta ni la infusión produzca dolor abdominal, es que la planta y la infusión tiene ese mecanismo de acción, y fruto de ese mecanismo de acción, pues te puede producir molestias intestinales, ¿no? Y tú no pierdes el conocimiento porque la planta te siente mal o haga algo a nivel de perder el conocimiento. ¿Hay alguien en la puerta? Perdón, no sé si es que está cerrada o no. Vale, perdonad, es que no sabía si estaba. No es que la planta tenga ese efecto tóxico adverso directo, es que se produce una respuesta autónoma, no controlada por la voluntad, mediada por el que se llama el nervio vago, que se traduce eso, es lo que te produce una lipotimia, el mecanismo es el mismo, ¿no? Y alguien, si ha sufrido un dolor intenso, puede perder el conocimiento, o si ha sufrido un traumatismo abdominal, o si ha visto algo desagradable, el mecanismo es el mismo, ¿no? Bueno, el otro efecto secundario es el del intestino perezoso, y lo otro que hay que tener precaución, claro, esto no hace más que acelerar, ¿no? Pero claro, si tú estás atascado, por mucho que aceleres, aquello se sigue quedando atascado, ¿no? De tal manera que en aquella gente que tenga una auténtica impactación fecal, es decir, lo que se llama un fecaloma, que es una masa pétrea en recto y que hay que extraer manualmente, o que tenga un tumor obstructivo, o que tenga una enfermedad inflamatoria con una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, posiblemente este tipo de laxantes no lo podamos y no lo debamos utilizar, ¿no? Se han descrito algunos casos de afectación hepática, que es rara, pero está descrita, ¿no? Entonces, y aquí es donde empieza mi relación con mi amigo Vicente, ¿no? Fue a consecuencia de un señor que ingresó en un hospital y quien firmó el informe de alta, tenía una hepatitis, y quien firmó el informe de alta decía que era consecuencia de la toma de casia, ¿no? Obviamente no se puede decir ni sí ni no, porque tienes que investigar todo, ¿no? En el caso que nos ocupa, pues al final el señor tenía otras cosas y demás. A lo que voy es que antes de asumir que algo lo puede producir, tienes que estar muy seguro y leer mucho de lo que tiene el paciente, de lo que tiene el individuo, y como luego vemos, de que no esté lo publicado interferido por otras cosas o dependiendo de la dosis que se haya podido ingerir, ¿no? En embarazadas y en lactantes, pues prácticamente igual que todas las hierbas, se recomienda no utilizar. Y hay también un posible efecto, se le atribuye un efecto secundario que no es tal, ¿no? Y es a consecuencia de una publicación en el que un paciente que estaba anticoagulado con warfarina, que es el primo hermano del sintrón, que tenía una válvula del corazón, pues tuvo una hemorragia, ¿no? Y realmente y había tomado casia. Realmente no es que la casia produzca la hemorragia, es que alteró el control del tiempo de coagulación del medicamento, y eso indujo a error. Y el otro punto crítico, cuando hablamos de la casia angustifolia y de los laxantes en general, y en concreto de los laxantes derivados antrocénicos, heteróxidos antrocénicos, eso, macho, se nota que eres farmacéutico. Bien, es la aparición de tumores de colon, ¿no?
aquí el amigo Lucas, no sé si se ve desde el fondo, intentó, o sea, clásicamente se decía que era muy posible que el ritmo intestinal fuera rápido, fuera lento y el número de consumo de laxantes podía tener una relación con la aparición de cáncer de colon, ¿no? Entonces, en el lado de la derecha tenemos, según el número de deposiciones que pudiéramos tener, ¿no? Más de una deposición al día, una deposición diaria, una deposición cada 2 días, una deposición cada 3 días o más, perdón, o menos, o menos de, eso, o más, gracias, cada 4 días. O bien tuvieras el uso de laxantes nunca, una vez al mes, mensualmente o semanal, diariamente. Bueno, en ambas columnas, el riesgo, ya fuera relacionado con el ritmo intestinal, ya fuera con el consumo de laxantes, el riesgo de desarrollar un cáncer de colon, pues era el mismo que independientemente de la frecuencia intestinal o independientemente de si usabas laxante o no. Y en concreto, cuando te ibas al tema de los xenósidos, de la acacia, otro estudio que publicó NUSCO, ha salido movida la diapositiva, pero bueno, viene a decirnos que ya usemos cualquier laxante o ya usemos un laxante del tipo del SEN, sea en los casos control, sea en los casos de tumores benignos o sea en los casos de cánceres, 14, 3,5, 14, 3,5, 14, 3,5, no era un incremento de riesgo para desarrollar un cáncer el uso de estos laxantes, ¿no? El otro efecto con el que se ha relacionado a nivel del colon el uso de estos laxantes es darle una pigmentación especial o llamativa a la mucosa del colon, ¿no? Que se llama melanosis coli. Esta foto indica un intestino grueso por dentro, un colon por dentro, un aspecto de una mucosa más o menos normal, ¿no? Esto, no sé si se ve bien, es una melanosis coli, es una mucosa llena de pigmentación negruzca, ¿no? Y esto es un cáncer de colon, ¿no? La luz del colon y esta masa amamelonada que aparece ahí, que es un cáncer. Bueno, pues existe mucha controversia sobre si esta lesión, que a su vez puede estar favorecida por el uso de este grupo de laxantes, si esta lesión puede derivar en un cáncer de colon. Hay mucha literatura al respecto, es muy controvertida y la conclusión final es que no se puede establecer que la aparición de una melanosis suponga la aparición de un cáncer de colon, aunque en algunos pacientes con cáncer de colon se les ha encontrado que tiene una melanosis, pero no quiere decir que tenga una relación directa. Y pasamos ya a la última planta, más light, que es no duermo, estoy de los nervios, ¿no? Y te damos un poquito de pasiflora, ¿no? Conocida desde el siglo XVI, una planta americana, probablemente una de las plantas más seguras que podamos usar. Muchos usos para trastornos digestivos, emocionales, para el asma, incluso para el trastorno de hiperactividad de los niños. Tiene flavonoides, dentro de ellos la pigenina, que es donde se basa su utilidad, ahora lo comentaremos. La cumarina, puede tener su problema. La cumarina es un primo hermano también de lo que utilizamos con el sintrón, y un anticoagulante y puede tener su problema, o trazas de alcaloides, que es lo que nos va a ser prohibitivo utilizarlo en embarazadas, que hay un estudio en concreto muy bonito sobre ello. Bueno, podemos utilizar infusión, lo ha comentado un poco antes Santiago. No existe la SCOP, la Sociedad Europea, no establece una restricción de uso, pero sí dicen que si lo vas a consumir más de dos semanas, pues hombre, lo lógico es que ya consultes porque probablemente te haga falta algo más, ¿no? Hay varios estudios y varios artículos publicados sobre el beneficio de la pasiflora para conseguir controlar la ansiedad y el insomnio. Se basa en la pigenina, que estimula los receptores GABA, los receptores a nivel cerebral, que son receptores neuromoduladores y que te facilitan la relajación, ¿no? En Estados Unidos se recogieron 15 casos de toxicidad a lo largo durante el año 2000, pero ninguno en infusiones: palpitaciones, cefalea, tromboembolismo pulmonar, hepatitis, diarrea, hemorragia cerebral.
Ninguno eran infusiones y todos eran infusiones de múltiples productos donde estaba incluido la pasiflora. Hierbas sedantes, como hemos dicho, y ningún efecto secundario adverso como puede aparecer en esta referencia bibliográfica. Hay algunos casos aislados, se va a ver mal desde el fondo porque se me ha movido la letra. Bueno, nada, casos de taquicardia, de somnolencia y vómitos. Una mujer de 24 años que había tomado pasiflora en pastillas en dosis de 1500, una dosis claramente, infinitamente mayor de la que puede salir de un extracto acuoso de una infusión, ¿no? O una mujer de 40 años que consultaba por nerviosismo, mareo y palpitaciones, igual, esta había tomado lorazepam, el orfidal, más valeriana, más pasiflora, pero no se dormía, estaba nerviosa, pero bueno, ahí, se resolvió sin complicaciones, no pasa nada. O un señor de 77 años que tuvo una reacción alérgica al tomarla, ¿no? Bien, ya que había un estudio muy bonito, que partimos todos de la base de que la cultura popular es que las infusiones pues son seguras, ¿no? O las hierbas son seguras, pues a lo que antes has puesto Santiago, ¿no? Entonces se plantea que vamos a utilizar la pasiflora incarnata en mujeres embarazadas para que puedan dormir, ¿no? Entonces aquí recogen cinco casos de mujeres relativamente jóvenes, entre los 26 y los 39 años, las 5 con gestantes. Existe una muerte neonatal, los otros 4 niños nacen vivos, pero todos tienen problemas, o tienen rotura prematura de membranas, o el niño nace con hipertensión pulmonar, o aspiran meconio. Claro, el ensayo, y vuelvo a lo de siempre, el estudio está hecho con comprimidos de pasiflora, no con infusiones. Aún así, no se recomienda porque además en un estudio en animales se demostró un efecto estimulante de las contracciones uterinas y que podía facilitar el parto precoz. Y como no hay más estudios, se recomienda no usarla en mujeres embarazadas. En niños quizás sea más segura que las plantas anteriores, incluso hay algunos que dicen que entre los 3 y 12 años podríamos utilizarlas con supervisión médica, todo para algunos trastornos de hiperactividad. Y siendo una planta relajante, pues vendría la siguiente pregunta, y es que si puedo conducir o si puedo utilizar maquinaria, ¿no? Entonces, se puede, obviamente obviamente, conduce a la señora, ¿eh? Porque nunca se sabe quién lleva peor cara, si la señora o el perro. Bueno, puede tener un cierto efecto. Entonces, no en la infusión, pero sí en comprimidos, pues quizá habría que tener cierta precaución o advertencia de ser precavidos a la hora de utilizar un vehículo o una maquinaria si lo estás tomando. Máxime si lo combinas con algún otro grupo de medicamentos, ¿no? Hay descritas 2 interacciones, una con un antidepresivo no comercializado en España, que es la fenelcina, y tiene claramente una contraindicación formal en todos los sitios y no lo puedes utilizar bajo ningún problema, bajo ningún concepto. Y como antes decíamos, contiene curamina, que puede incrementar el riesgo de sangrado, teóricamente, cuando lo utilizamos con cualquier otro anticoagulante. Si bien, cuando lo revisas, no hay ningún dato de sangrado relevante con el uso de la planta. Ahí va, ahora. Total, que mi consumidora, mi abuela y mi Google me ha obligado a que ahora ya esté preparado para poder intentar contestar a lo que me planteaba. Y aunque, insisto, hay muchas cosas publicadas, realmente en infusiones no hay nada serio o con suficiente evidencia para asumir que una infusión a las dosis recomendadas de consumo, tanto internacionales como del fabricante, pues nos vaya a dar algún problema, ¿no? De tal manera que si vamos por las plantas, no está demostrada la aparición de hipopotasemia, que es una de las cosas más publicadas en Equisetum, no hay nada demostrado de la aparición de tumores con casia, y la infusión de pasiflora podría influir, aunque muy raro, en algún trastorno en los tiempos de coagulación, en los que se hacen el pinchacito que toma el sintrón.
Y si hacemos unas recomendaciones más generales, las infusiones de plantas soportan su uso en cultura tradicional y en investigación científica. Apenas hay bibliografía médica sobre los efectos secundarios de toma de infusiones en personas. Lo publicado hace referencia general a dosis de consumo muy superiores a las recomendadas por los fabricantes, por tanto las infusiones son seguras. Es frecuente encontrar en muchas de las cosas que se publican o adulterantes o mezcla con otras sustancias. No hay suficiente evidencia para recomendarlas en niños y en embarazadas. El consumidor debe tener precaución con lo que lee en Google y nosotros debemos familiarizarnos con el uso de infusiones. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta que le queráis hacer a alguno de los dos participantes? ¿No tenéis ninguna pregunta? Pues hay una pregunta. Simplemente un comentario. Que nos hemos hecho excesivamente urbanistas, ¿no? Porque este conocimiento de las infusiones y de las hierbas nos venían dados por nuestros más antiguos. Ahora ya no sé si hay, incluso no sé si hay curanderos. Antes ibas al curandero y el curandero era el que te hacía un poco. Ahora afortunadamente tenemos los médicos que más o menos nos controlan. Pero toda esa cultura popular de sapiencia de las plantas la hemos perdido. Y un ejemplo, has hablado de las plantas prohibidas. Las plantas prohibidas las tenemos aquí mismo. Sí. Las tenemos aquí mismo. El beleño, por ejemplo. El beleño, por ejemplo, nada más pasar el primer molino, allí tenemos una planta de veneno todos los años, que todos los años florece y tal cual. Pero no se nos ocurre cogerla ni cortarla ni nada. Si andamos un poco más, quizá encontremos una digitalia también. En algún jardín podemos encontrar algún tiro, puede ser. Y ya si te metes en la bola encontrarás la ruda, que es una abortiva, es una planta peligrosa que se había utilizado como abortiva. Pues todas estas plantas tenían una cultura popular que se transmitía de unos a otros y se utilizaban antes de que la medicina nos diera estas pautas o cogiera los extractos y los metiera en pastillitas y en fin. Entonces todo esto me va a decir que hemos perdido un poco esta cultura de las plantas y hemos ahora afortunadamente confiando más en la medicina. Pero que ha habido ahí una ruptura y nos hemos vuelto, como he dicho, urbanistas y hemos perdido un poco la vida esta de campo que era lo que nos mantenía un poco a flote. Ya hablo tanto de las infusiones como te puedo hablar de los herberos. Claro, que afortunadamente, o no sé si afortunadamente, ya se utiliza más como bebida, digamos, estomacal, en las zonas de Ibi, Castalla, toda esta zona, que es zona de herberos, en principio era medicina. Esto es una medicina, pero al final se ha convertido en un chupito después de comer, estomacal. Pero vengo a referirme otra vez en que hemos perdido, le hemos dado la espalda al campo y nos hemos vuelto casi no sabiendo qué es lo que estamos viendo, ¿no? No sabemos apreciar las plantas y no sabemos para qué sirven. Fuera del tomillo, el romero, tal cual, y las 4 hierbas para preparar las olivas, eso sí, no la perdemos. Y era simplemente esto. Sí. Muchas gracias. Una pregunta, ¿hay alguna contraindicación a la hora de mezclar hierbas que podemos recolectar en otras zonas, como comenta el compañero? Yo no conozco contraindicación. Yo lo único que conozco de contraindicación es entre el sen, por ejemplo, y la cola de caballo, porque las dos pues están contraindicadas mezcladas, aunque hay en el mercado muchas mezclas que llevan sen y cola de caballo. Pero no he oído nunca de ninguna contraindicación, yo no tengo noticia de eso, de plantas que podamos recolectar entre el tomillo, el romero, la menta. Nunca he oído contraindicación entre ellas. Sí que hay contraindicaciones entre las plantas y medicamentos determinados, pero entre plantas yo no tengo noticia. Pero el defecto o el principio de una no puede neutralizar o anular el de la otra. Si lo mezclas, pregunto, no lo sé. No. Actúan de igual forma. Hombre, normalmente lo que intentamos es juntar plantas con el mismo efecto, o con efectos distintos, pero para obtener dos beneficios distintos, pero no contrarrestarse, no. Por lo menos no hay estudios de que una planta contrarreste a otra, seguro. Y lo que comentaba usted, claro,
actualmente, ¿por qué los medicamentos le han ganado la partida a las plantas? Porque el medicamento, nosotros sabemos qué cantidad de principio activo lleva, y muy importante, se ha estudiado, se han hecho análisis clínicos con población, con la parte de la población placebo, con la población que se le da, y hay evidencia científica de que funciona. En las plantas no existen esos estudios clínicos que demuestren qué cantidad estás tomando y si esa cantidad realmente tiene un efecto. Es lógico. Bueno, más bien era por cultura popular, ¿no? Con cultura popular porque no Tres tenía... cabecitas de manzanilla. Sí, No, cultura popular porque veían que funcionaba, pero sin un estudio científico clínico que demuestre que realmente funciona tal cantidad. Bueno, se dice 2 gramos de manzanilla 3 veces al día, pero ¿por qué? Porque se ve que eso funciona y porque es de lógica que no te vas a tomar 10 manzanillas, te tomas 2, 3 y realmente pues después de comer te tomas una manzanilla nuevamente y parece que te sienta bien y tiene su efecto porque realmente tiene su efecto, pero no hay una evidencia científica como los medicamentos que sabes cuántos miligramos lleva de un principio activo. Y ahí está el tema. Entonces las plantas se usan más a largo plazo. Son medicamentos, son infusiones, por ejemplo, que se utilizan para funcionalmente para hacer efectos fisiológicos de la digestión, del sueño y tal, pero no son para curar enfermedades. O sea, una planta no te cura una enfermedad. Puedes servir para ayudarte a curarla, pero son más bien para funciones fisiológicas, relaxantes, de digestivos, más que de enfermedades. Hacer la digestión no es una enfermedad. Que te ayude a hacer, pero tener un problema en el estómago, una úlcera, sí que es una enfermedad que no te cura una planta. Sin embargo, una planta te ayuda a la acción fisiológica de la digestión. Esa es la diferencia de concepto. Y es por lo que se usa hoy día. Hoy día se usan los medicamentos para las enfermedades y las plantas pues para otras funciones fisiológicas que también. Yo tengo una pregunta para el doctor. Entonces se desaconseja, yo que tomo diuréticos, ¿sería desaconsejable tomar infusiones de plantas diuréticas? No, si la tomamos a la dosis recomendada. O sea, no hay nada que sea contraindicado mientras que no nos pasemos de dosis. O sea, lo que sucede es que a veces es muy frecuente quizá con las dos primeras, ¿no? Con la cola de caballo y con la casia. Uno porque uno está hinchado y quiere a toda costa perder volumen y confía más en el uso de la planta, además de su medicación, y se pasa de dosis. Y es verdad que puedes tener, en cuanto al diurético, un arrastre de potasio, y si además tienes un diurético y te pierde potasio, puedes potenciar el efecto del fármaco. Y entonces, desde ese punto de vista, no pasa nada porque tú te tomes tu bolsita o tus 2 bolsitas, es decir, las que te recomienden, pero no puedes estar tomándote 5 bolsas, porque entonces es un poco lo que enlaza con lo que contaba Santiago en la primera parte de la charla. Primero, eso y también los efectos. Cada uno prepara la infusión de una manera, ¿no? Unos la metemos al microondas y allí hasta que se achicharra. Otros cogemos, medimos la presión del agua, a ver a qué temperatura, pues con lo cual lo que vamos a extraer de la infusión no va a ser lo mismo lo que yo extraigo que lo que vaya a extraer usted, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta al efecto de saber el efecto secundario. Con respecto al otro, yo creo que el consejo ahí es, mire usted, yo estoy tomando la hidrocloroplacida o cualquier otro diurético para la tensión y además estoy tomando esta infusión. Pues probablemente su médico te va a conocerlo y dice, pues 15 días, 2 semanas, vamos a ver cómo están esos análisis por si podemos tener en este paciente un mayor efecto y pueda estar perdiendo potasio. Ya digo que yo creo que no va a suceder y que es excepcional, pero no pierdes nada por controlar, no por ver. Pero insisto, no nos podemos pasar, que ese es el problema. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta más, vamos a hacer la entrega de los obsequios por vuestra atención de venir aquí. Esto es un par de libros de Jorge Juan para que lo vayan. Y a Santiago, pues como ya lo tenía,
Tienes el doble de carnecita de la última vez y aquí tienes un negro nuevo. Bueno, pues a todos ustedes muchísimas gracias y espero que la conferencia les haya gustado.